Hola, buenas tardes a todas. Soy Ernestina Díaz de León y hoy con esta cápsula quiero darles un nuevo tema, una nueva enseñanza que va a ser tanto para ti como para mí. El tema de hoy se titula Cuando nuestras vidas golpea la tragedia. ¿Qué pasa cuando en nuestras vidas viene una tragedia? Bueno, muchas veces abunda la incertidumbre. El temor te invade y la fragilidad humana queda expuesta. ¿Qué hemos de pensar y sentir cuando nuestra propia vida es afectada por un acontecimiento como estos, con una tragedia, con algo catastrófico? ¿Qué pasa? Como lo que estamos viviendo en estos días. Podemos hacer dos cosas. Primero, o perdemos la esperanza o descubrimos cómo le han hecho otras personas que sobreviven, incluso crecen frente a una tragedia. Esto es algo increíble. Hay personas que aprovechan para sacar cosas buenas de una tragedia, de una tormenta. ¿Tú qué decides hacer hoy? ¿Perder la esperanza? ¿O realmente ir a crecer y aprender de esta tragedia que nos está rodeando? Ante la devastación, muchas veces nos asaltan una serie de preguntas en nuestros pensares. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Y vamos a sobrevivir o no vamos a sobrevivir? ¿Qué nos puede traer esta tragedia? ¿Volveremos a la normalidad? Muchas preguntas vienen a nuestra mente. Y quiero decirte que la tragedia puede sacar lo mejor o lo peor de ti. Muchas veces en una tragedia nos podemos sentir apurados, atribulados, preocupados, o podemos sentir paz. ¿Sabías esto? ¿Cómo reaccionas tú ante esta tragedia? Muchas veces en la tragedia nos fijamos en las pérdidas. La vida va de acuerdo a lo esperado y de repente hay una interrupción, como lo hay ahorita. Dejas de ir a trabajar, tienes que estar en tu casa encerrado, paras un momento. ¿Y qué pasa? Empezamos a observar. Pero ¿cómo tú tomas lo que está sucediendo en estos días? Y esto cambia nuestro entorno. Y muchas veces puede cambiar para siempre. El acontecimiento a la tragedia no solo nos toma por sorpresa, como los tomó ahorita en este evento que estamos viviendo, sino que también va más allá de nuestra capacidad humana. Y nos sentimos impotentes, nos sentimos vulnerables ante la situación que vemos. Y en estos momentos de la tragedia, por supuesto que hay consecuencias devastadoras. A mí me han hablado mucho de los aconsejados que veo y me dicen: Ernestina, es que no sé qué voy a hacer con mi matrimonio. Yo creo que va a quebrar. Mis hijos ya no los aguanto. Necesito salir, necesito aire, empiezo con ansiedad. Empieza a ver un sinfín de cosas alrededor de nosotros. El periodo que sigue después de una tragedia es la fragilidad de la vida. Es aquí cuando muchas veces tomamos en cuenta o tomamos conciencia de lo frágil que puede ser nuestra vida. Aquí me puse a pensar mucho en lo que viene en Proverbios, que nuestra vida puede ser como la neblina, que se esfuma. Nadie realmente comprende el impacto que puede tener una tragedia a largo plazo sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro entorno, sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio. No tenemos a veces esa capacidad de ver a largo plazo. ¿Y qué pasa en nosotros? Nos debatimos entre la esperanza y el temor.
tenemos que entender que el dolor de la aflicción es algo normal de la vida, forma parte de la vida. Yo ya les había explicado esto. Así también como el gozo en el amor, son parte de la vida, no los podemos quitar. Aunque la tristeza, el sufrimiento, la lucha, la pérdida, la aflicción, sabemos muchos de nosotros, o que conocemos de la palabra de Dios, que esto es de esperarse, porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo imperfecto, pero muchas veces no tienen mucha gente ese conocimiento y están en esa desesperanza. El ser humano nos esforzamos por tener seguridad, por tener comodidad, por tener muchas veces lujos, y esto lo trabajamos día con día. Todos los días trabajamos en eso, en tener una mejor casa, en tener un mejor coche, en tener una mejor escuela para nuestros hijos, en tener un mejor trabajo, y esto día con día lo trabajamos. Pero, ¿qué pasa cuando esos ventarrones de la tormenta llegan a nuestra vida? Pues hacen trizas esa seguridad que nosotros supuestamente teníamos. Pensamos que tenemos el control en nuestras vidas. ¿Y qué pasa cuando viene la tragedia? Todo esto se esfuma, se evapora. La última noche que Jesús cenó con sus discípulos, esa noche ya les había platicado en una cápsula sobre esa noche que fue maravillosa, y platicaron muchísimas cosas. Pero una de ellas que quiero recalcar hoy les hablaba a sus discípulos que en el mundo iban a traer aflicción. Esto lo pueden ver en Juan 16:33. En la palabra que Jesús usó para la palabra tribulación tiene que ver con lo que sentimos en medio de esa aflicción, en medio de esa opresión, en medio de esa intensa angustia. La tragedia puede hacer añicos esa ilusión que nosotros teníamos de la vida, ese control que teníamos en este mundo. ¿Qué es lo que está pasando en estos días? Teníamos seguridad, pero no. Pensamos que tenemos el control en nuestras vidas. Pensamos que tenemos control en nuestra salud, en nuestro entorno, en nuestro trabajo. Y ese control que teníamos, supuestamente, con la tragedia, se evaporó. ¿Y qué pasa cuando las personas no han desarrollado una fe? O cuando las personas tienen poca fe o tienen una fe nula. ¿Qué pasa con estos momentos? Hay infinidad de personas que se están preguntando y que traen un debatimiento o un problema espiritual en estos momentos con la fe. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a pedir ayuda. Empiezan a pedir una intervención de un Dios que quizá en la vida lo habían conocido. Y esto es algo maravilloso, ¿sabes? Porque hay personas en estos momentos, por lo que estamos pasando, hay personas que empiezan a querer, a buscar de un Dios poderoso. Y esto es algo bueno, eso es algo maravilloso. El sufrimiento a nuestras vidas cuando viene, ¿qué hace? Empezamos a cuestionar muchas veces nuestros fundamentos sobre Dios. Y este sufrimiento nos puede empujar a dudar en todo
lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Vemos muchos personajes de la Biblia y todo el mundo te dice, a mí me preguntan, no, pues es que, por ejemplo, Esther era una mujer sabia, una mujer con fe. Abraham era un hombre de fe sobrenatural. Y empiezan a cuestionarlos y empiezan a decir mil cosas. Y les digo, no. Los personajes de la Biblia eran seres humanos como nosotros. Ellos también sufrieron. Ellos también pasaron tragedias. Ellos también tuvieron pérdidas. Ellos también pasaron dolor. Por ejemplo, Job, el famoso Job. Job exigió una audiencia con Dios para que le explicara la pérdida de su familia, la pérdida de su fortuna, la pérdida de su salud. ¿Qué pasó con Asaf? Asaf expresó su amargura que tenía a Dios. Jeremías se quejaba de su sufrimiento con Dios. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista expresó en la cárcel esa incertidumbre que tenía sobre la identidad de Jesús, sobre la identidad del Mesías que escuchaba cuando él estaba en la cárcel. Inclusive Jesús, en el último momento de sufrimiento, en ese momento tan tremendo de dolor que estaba viviendo Jesús en la cruz, en ese momento, él sintió el abandono de su Padre. Todos estos personajes fueron seres humanos y todos ellos sufrieron, todos ellos tuvieron pérdida, todos ellos pasaron por tragedias. Cuando perdemos la confianza y los acontecimientos trágicos desvían nuestra mirada, ¿qué surge en nuestra vida? Surge la desesperación. Y esto nos roba la esperanza. La esperanza recibe el golpe más duro en la tragedia. Y la esperanza es lo que muchas veces nos mantiene vivos. Y cuando tenemos esperanza, soñamos, pero cuando viene esa tragedia y rompe esa esperanza, nuestros sueños también se desvanecen. Y viene a nuestras vidas esa desesperación que les digo. Empieza a haber en nuestras vidas ansiedad. La tragedia no solo nada más nos roba la paz, no solo nada más nos roba la esperanza, sino también deja en nosotros ciertas cicatrices. Las tragedias implican pérdidas, como lo que estamos viviendo ahorita. Esa pérdida de poder abrazar a las personas que amamos, de esa pérdida de convivir en familia, esa pérdida de ir a trabajar, de ir a compartir con tus amigos las experiencias que vives día con día. Una tragedia trae pérdidas. Y esas pérdidas que traen a nuestra vida, aflicción. También las pérdidas en nuestras vidas traen duelos. Pero ojo aquí, quiero que pongan mucho ojo en esto y escuchen bien. Hay gente que maneja sus duelos positivamente o que manejan sus duelos o sus pérdidas de una manera buena y usan el dolor, fíjense bien, productivamente, como si fuera una oportunidad para crecer, en vez de otros que ven la tragedia, están en medio y solo se quedan observando y se quedan sin esperanza. ¿Tú cómo quieres reaccionar ante esta tragedia? La aflicción no es un acontecimiento, es un caminar. La aflicción es un peregrinaje.
Y en la aflicción pasa tiempo, así como el pueblo de Israel pasó en el desierto. Tuvo que pasar tiempo. ¿Para qué? Para que Dios trabajara en los corazones de cada uno de ellos. Igual nosotros. Este momento de tragedia, quiero que te pongas a pensar en qué tengo que trabajar. Este momento, ¿cómo me puede ayudar a crecer, a aprender? La vida, muchas veces en medio de la tragedia, nunca vuelve a ser igual. Pero puede volver a ser igual de buena. La aflicción muchas veces nos revela cosas que nunca imaginábamos hacer. Yo, por ejemplo, lo que nos está aconteciendo ahorita me ayudó a poder hacer estas cápsulas, me ayudó a poder realizar estos videos. Antes yo creo que no lo hubiera hecho, porque estaba cómoda viéndolas, teniendo presente a todas las personas que amo. Pero ahora, ¿qué pasó en mí? Volteé a otra parte, a explorar algo nuevo que a lo mejor puedo sacar de bueno en mi vida. Aprender a hacer un video, aprender a subir todo esto en YouTube, porque antes yo no lo sabía. Pero se fijan cómo esta parte de la tragedia trajo a mi vida algo positivo, algo que yo no me imaginé que pudiera haber hecho. Jesús relata la historia, vamos a Mateo 7, 24, 27, lo vamos a leer. Dice, los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. En este pasaje quiero platicarles sobre estas dos casas edificadas, sobre diferentes fundamentos. Ambas fueron afectadas por una tormenta torrencial que produjo inundaciones y vientos tremendos. Una la derrumbó completamente y otra no. La que estaba edificada sobre fundamento de roca sólida, esta soportó aquella tormenta. Mientras la que estaba edificada sobre arena se destruyó. Cuando llega la tragedia a nuestras vidas, dependerá del fundamento, escuchen bien, sobre el cual hayamos edificado nuestra vida. ¿En qué fundamento está edificado tu vida? ¿En fundamento de roca o en fundamento de arena? Me encanta, quiero que vayamos a Romanos 5, 3, 5. Se los voy a leer. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, fíjense bien, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Se dan cuenta que si nosotros tomamos esa tormenta, esa tribulación, nos gloriamos, vemos las cosas positivas, vemos todo nuestro fundamento, nuestra roca, sea Dios, ¿qué pasa? Esta tormenta nos va a traer paciencia. Esta paciencia va a ir a la prueba y la prueba va a traer a nuestras vidas esperanza.
Dice aquí en Romanos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Depende de cómo tú tomes esta tormenta, esta tragedia. Depende de dónde tengas tú tu fundamento. Te comparto también en Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Te das cuenta de esto? Que todo lo que no sucede a nuestro alrededor, Dios lo usa para nuestro bien. Pero depende de dónde tengas tu vida, en qué fundamento la tengas. Me encanta también lo que dice en Jeremías 29:11. Quiero que también lo leas. Te lo voy a leer. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperéis. Esta promesa me encanta. Dios tiene para nosotros pensamientos de paz. ¿Te das cuenta que en medio de la tormenta, Él tiene pensamiento para nosotros de paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él quiere que vivas en paz. Pero depende de ti, de cómo tomes esa tormenta. ¿En desesperanza o con esperanza? ¿Te das cuenta? Nadie, óiganlo bien, elige el dolor. Pero cada uno de nosotros elige cómo reaccionar ante el dolor. La tragedia, quiero platicarles que la tragedia es el potencial de ser una experiencia de liberación, de crecimiento. Pero eso depende de ti, de cómo tú lo tomes. Es como, por ejemplo, cuando un piloto cuando va a volar, se prepara, por supuesto, y se sube al avión, y lo primero que hace es hablarle a la torre de control para que le indique las instrucciones que va a llevar hacia ese vuelo. Le va a indicar las coordenadas, le va a indicar quizá la altitud, cómo va a volar, a dónde va a ir, a qué hora va a aterrizar, etc. Pero si el piloto no hace caso a esa torre de control, ¿qué pasa? Pues puede pasar o causar un accidente, o puede desviarse, o puede perderse. Igual a nosotros, igual nos pasa con nosotros. Si nos desviamos en medio de la tragedia, es porque no seguimos a nuestra torre de control. ¿Y qué pasa? Bueno, pues no seguimos esa torre de control. ¿Y seguimos qué? Hacemos caso a nuestras fuerzas. Hacemos caso al ser humano quizá. Pero nuestra torre de control es Dios. Y tenemos que hacer caso a Dios. Vemos cómo en el Antiguo Testamento muchas personas fueron guiados por los mandatos que Dios dio, por los mandamientos, por su palabra. ¿Se dan cuenta? Para ellos era esa torre de control. Para ellos su fundamento eran esos mandatos. ¿Se dan cuenta? Jesús, cuando vino a la tierra, cuando vino al mundo, vemos que esos mandamientos los redujo en 2. Y estos mandatos han sido fundamentos para nosotros, aún todavía en las tragedias.
¿Te das cuenta? Jesús los redujo en dos. Esto viene en Mateo 22, 37, 38. ¿Qué dice aquí? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a Dios. Aquí está un fundamento. Aquí hay una instrucción, ¿te das cuenta? Esta es una instrucción que Dios nos dejó a nosotros. ¿Cuál es esa roca firme? ¿Cuál es el cimiento firme? Dios. Esto es nuestra torre de control. Aquí es donde debemos alinearnos. Y acuérdense, esto no es opcional. Esto es un mandato. Y el otro mandato es semejante al primero. Es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las instrucciones que Dios ha dejado en nuestras vidas para que nuestro avión no se desvíe, para que nuestra mirada no se desvíe, para que nuestra vida tenga un firme fundamento. Y estas son las instrucciones para guiarnos en medio de esta tragedia. Dios, recuérdalo, Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo te quiero platicar otro testimonio de mi vida. Un momento, otra tormenta que viví. ¿Se acuerdan que les había dicho que tuve un accidente, que salí adelante de él? Después del accidente tuve otro niño, entonces tenía 2 hijos en aquel entonces. Yo seguía dando clases de gimnasia, de aeróbics, de taibó, de 1000 cosas, pero yo veía que mi cuerpo ya no era el mismo. Había cambiado. Esa tragedia a mi vida trajo cambios. Y con el tiempo empecé a sentirme cada vez más cansada. Llegó un momento en que ya no podía más. Era una fatiga tremenda en mi cuerpo, una fatiga crónica. Y pues empecé a ir a doctores. Empecé a ir con mi doctor de cabecera, que era mi ginecólogo, y le dije, ¿sabes qué? Está pasando esto. Empecé a tener llagas en mi boca, a tener hemorragias fuertes, en fin, muchas cosas, muchas anomalías en mi vida. Y empezó él a hacer exámenes y me dice, ¿sabes qué, Ernestina? No me gusta esto, pero tenemos que hacerte varios estudios. Tenemos que extraerte médula para cierto estudio porque tus leucocitos no están funcionando bien. Y dije, pues está bien. Entonces me dijeron, ¿sabes qué, Ernestina? Te vamos a tener que dejar aislada 1 mes en el hospital. No vas a poder ver a tus hijos, a tu esposo, a nadie, porque tus leucocitos están muy abajo y no tienes defensas. Y le dije, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa en mi cuerpo? ¿Qué es lo que tengo? Y me dicen, pues parece ser que es una leucopenia. En ese momento vino a mi vida otra tormenta. Pero recordé lo que había hecho Dios en mi vida anteriormente y dije, Señor, tú eres mi fundamento. Tú eres mi torre de control. Así es que obedeceré. Pues total, obedecí. Para no hacerles el cuento largo, obedecí, salí del hospital y me dijeron, ¿sabes qué? Vas a tener que tener este tratamiento. Es muy fuerte, Ernestina. Ya no puedes encargar bebés. Ahorita no te podemos operar por la falta de coagulación, así es que te vas a cuidar, pero por favor no puedes embarazarte. ¿Ok? Entonces me cuidé perfectamente.
tomando una píldora y bueno, 10 años así. Empecé a sentir raro mi cuerpo y dije, algo anda raro, algo anda mal. Tengo que ir a sacarme un estudio de sangre. Fui, me saqué unos estudios, me los entregaron y lo primero que veo es positivo. En ese momento le hablé a mi esposo y le dije, Luis, acabo de hacer un examen de sangre y dice aquí que es algo positivo. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que positivo? Dice, sí, háblale al doctor en ese momento. Le hablé a mi doctor de cabecera, que era mi ginecólogo, y le dije, ¿sabes qué? Toño, pasa esto. Me dice, Ernestina, ¿qué pasó? Le dije, pues yo seguí con el tratamiento que me diste, estaba tomando mi pastilla, no sé qué pasó. Suspende todo, en la tarde te veo. Háblale a tu hematólogo, háblale al infectólogo. Pues total, le hablé a los doctores y en la tarde fuimos mi esposo y yo al ginecólogo y le dije, pues aquí estoy. Me dice, Ernestina, pues ¿qué pasa? Dice, pues no sé. Dice, yo me tomé las pastillas, pero no sé qué pasó. Dice, mira, no se va a poder lograr este bebé porque estabas tomando este medicamento. Y se te va a venir algunos días. Te voy a dar unos medicamentos para que esperes. Espera unos 15 días y me hablas por teléfono. ¿Ok? Esperé y pues nada. Y hablé a los 15 días y le digo, oye, Toño, pues fíjate que sigo así. No pasa nada. Me dice, espera otros 10 días y me vuelves a marcar. Esperé, le hablé, pues no pasa nada. Vente, Ernestina. Total, me fui al consultorio y me dijo, pues te voy a hacer un ultrasonido. Y empezó a hacer el ultrasonido cuando escucho el latir del corazón de un bebé. Ay, sentí tan hermoso en ese momento. Y me dice el doctor, pues sí, aquí sigue el bebé. Me dice, Ernestina, pero yo te tengo que hablar francamente. Este bebé, por el medicamento que tú estabas tomando, puede nacer deforme, puede nacer con alguna anomalía, puede nacer enfermo. Algo puede pasar con un síndrome. Yo te lo tengo que decir. Yo quiero que tú lo pienses y decidas si lo quieres tener o no. Y en ese momento volteé a ver a mi esposo y le dije, lo quiero tener. Pero ¿sabes lo que implica todo esto? Le dije, sí. Dios me lo dio. Lo quiero tener. ¿Ok? Pues respeto tu decisión. Entonces me estuvieron monitoreando. Créanme que no fue un embarazo fácil. Fue un embarazo donde mi mente a veces dudaba, donde a veces llegaba la desesperanza. Pero recordaba en dónde tenía que tener mi esperanza, en dónde tenía que tener mi fundamento, en dónde era mi roca para descansar de esas dudas. Y otra vez seguía. Y me acuerdo que a los 5 meses me dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer una punción para ver qué síndrome tiene este bebé. Y le dije, no, no me hagas nada. No quiero saberlo. Me dijo, pero para que tú sepas a lo que te atienes, a lo que viene, le dije, no quiero. Ok, está bien. El último mes me la pasé con un cinturón en mi vientre para monitorear a la bebé, que era una niña. Monitoreaban el latido del corazón de la bebé y estos señales llegaban al consultorio del doctor. Y en un momento dije, ¿sabes qué, Luis? Ya es hora. Me dice, ¿cómo que ya es hora? Ya van a nacer la bebé. Me dice, pero es 14 de septiembre y tienes fecha hasta el 26 o 28. Le dije, no, Luis, la bebé ya va a nacer. Le hablo al doctor y le dije, oye, pues ya traigo contracción y siento que ya van a nacer la bebé. Dice, Ernestina, aplácate, claro que no, tienes fecha hasta después. Le dije, no, ya es el tiempo. Dice, está bien, mujer necia, ve a revisarte. Y me acuerdo que había una tormenta tremenda ese día. Y el hospital en donde yo iba tenía que atravesar casi toda la ciudad. Llegamos y le digo, señorita, vengo con contracciones, quería que me revisara. Soy paciente del doctor Antonio Briceño.
Perfecto, vamos a revisar. Te dice, ay no señora, tiene 4 de dilatación. Regrese a su casa. Le dije, ¿cómo me voy a regresar en medio de esta tormenta? Le dije, no me voy a regresar. Ya me quedo aquí. Háblele al doctor. Le habla al doctor, le explica la dilatación que traía y le dijo, bueno, está bien, prepárala. De seguro se aliviará hasta el próximo día. ¿Ok? Eran como las 3 de la mañana, 3 y cachito. Y ya me alistó, me puso suero y ya me dejó ahí. Y en eso yo empiezo con contracciones cada vez más seguidas. Y después de una hora que le grito a la señorita, señorita, por favor, venga, revíseme, por favor. Me dice, señora, y eran las 4 de la mañana, te imaginarás la señorita, yo creo que estaba entre dormida y despierta. Y me dice, señora, pero ¿cómo es necia? Le dije, por favor, revíseme. Me revisa y en ese momento salió corriendo, hasta tiró una mesita en ese momento y habló a otro doctor, otra enfermera. Oí que le marcaron al doctor, le marcaron al hematólogo, al infectólogo. Bueno, se hizo un relajo en esa hora. Y me dice, señora, por favor no vaya a pujar, por favor espere al doctor. En eso llega el doctor, no se dio ni tiempo de cambiarse, llega la pediatra, que era su esposa, y me dice, Luis, voy a entrar contigo. Y le dije, adelante. Entonces entró y pues nace la bebé. Y en ese momento que oigo que nace, oigo cómo llora tan fuerte. Y le digo a mi esposo, por favor, Luis, revisa a Renata, revísala, por favor. Y en eso va y la revisa y no me dice nada. Y yo, desesperada, y yo, por favor, díganme qué pasa. Voltea a la pediatra con lágrimas en los ojos y me dice, Ernestina, tu bebé está sana. En ese momento me alegré tanto, porque sí tuve momentos de duda, tuve momentos de desesperanza, no lo niego, pero me guié por mi torre de control, que ese era mi Dios, que sabía que no me iba a desamparar, que no me iba a dejar. Y que esos momentos de aflicción, que en ese momento de esa tormenta que yo estaba viviendo en ese embarazo, Él estuvo conmigo. Él me enseñó cómo fundar mi vida en Él, en esa roca. Y eso es lo que te invito hoy a hacer. En medio de esta tragedia que nos inunda, en medio de estas noticias, que si sobrevivimos, no sobrevivimos, que si sale todo bien o sale mal, en medio de esta tormenta, tú decidas crecer, tú decidas aprender, tú decidas hacerle caso a tu torre de control, tú decidas a tener un fundamento firme, un cimiento firme, que es Dios. No lo dudes. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio, aún en las tribulaciones. Dios es el que nos da la esperanza y el que nos da la paz en medio de la aflicción.